Ahora sí, a partir de este momento pueden empezar a registrar el nombre con el número de carnet, chicos. Ok, vean, a partir de esta semana ya se entrega la tarea 2. Yo estaría subiéndola entre hoy, en la noche o mañana, porque me faltan unos detallillos ahí de la tarea, pero los empiezo a terminar en estos días. Bueno, entre hoy y mañana. Y tendrían 4 días para poder solucionar la tarea y entregarla. Entonces yo se los voy a subir a mediación virtual y ahí se va a detallar cuánto tiempo van a tener para la entrega. Ya se había dicho que son 4 días, ¿verdad? 4 días hábiles. Es para que lo tengamos presente. Ok, eso por un lado. Ahora vamos a empezar viendo, chicos, vamos a empezar hoy con lo que es el método de integración. Ok, chicos, vean, para integración sí necesito que descarguen los documentos. Yo ya se los compartí en mediación virtual, los documentos de esta semana, ¿verdad? Pero más que todo los relacionados con lo que es integral indefinida. Yo les subí 3 documentos, uno integral definida, uno de integral por sustitución y el otro integral con un logaritmo, pero es combinado en realidad. Ok. Vamos a empezar a abarcar, chicos, el día de hoy lo que es el tema de integral indefinida. Ok, vean, la integral indefinida, de aquí en adelante, se va a denotar de la siguiente manera, con este símbolo, chicos. De aquí en adelante, eso quiere decir que estamos integrando. La integral tiene 2 términos. El que está en rojo, que se llama integrando, y el de x, que se llama la variable de integración, ¿verdad? O en este caso, se le va a llamar como el término con respecto a qué variable vamos a integrar, ¿verdad? Como el diferencial de x, así también se le puede llamar. Ahora, si yo tengo la integral de una función f de x, lo que está diciendo este de x es que esta función se va a integrar solamente con respecto a x. ¿Por qué? Porque existen integrales con respecto a y o con respecto a otras variables, pero en este curso solamente lo vamos a ver en términos de x. Ahora, ¿qué es el resultado de una integral? Es una función f de x, como lo dice acá. Ok, ¿y qué es f de x? Es otra función cualquiera. Lo que pasa es que a este resultado de la integral siempre le vamos a sumar una constante y ya van a ver por qué. Entonces, chicos, no es solamente venir y aprenderse las reglas y aplicarlas, sino recordar que cuando estamos integrando, la integral de una función es otra función, pero que se le suma una constante. Ahora, ¿por qué se llama de esa manera? Chicos, vean, la integral también es conocida, ¿verdad? Vamos a ver acá como la integral indefinida, que es la que estamos viendo ahorita, también se le llama antiderivada. Ahora, ¿por qué se le llama antiderivada? Porque es el proceso inverso de derivar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función x al cuadrado y nosotros la derivamos, ¿cuál sería la derivada de x al cuadrado? Ya nosotros sabemos que es 2x. Ahora, resulta que nosotros vamos a tomar el resultado de una derivada y la vamos a integrar. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero calcular la integral de 2x respecto a x. ¿Qué sería la integral de un resultado que ya está derivado? Lo que está antes de derivar. Por ejemplo, 2x era el resultado de la derivada. Ahora, ¿qué es la antiderivada? Era la función que estaba antes de derivar para que diera este resultado. Por lo tanto, la integral sería, en este caso, x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más una constante. Ahora, ¿por qué le sumo una constante, chicos? Porque ustedes pueden llegar y tomar x al cuadrado y sumarle la constante que ustedes quieran, que siempre yo lo derivo y ¿qué me va a quedar? 2x. Es decir, la derivada de esta función me va a generar el integrando que yo tengo acá. ¿Y cuál constante? La que queramos. Por ejemplo, la derivada de x a la 2, 2x. La de 3, 0. Si yo tomo x al cuadrado más pi, ¿cuál sería la derivada? Sería 2x también. Porque pi es una constante y la derivada de una constante es 0, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, veámoslo de esa forma, chicos. La integral también es conocida como la antiderivada porque es el proceso inverso de derivar. Si yo tengo una función cualquiera y la derivo, yo tomo el resultado de la derivada y la coloco en la integral y me tiene que dar la función que estaba previo a derivar, como en este caso. Por eso es que se le conoce de esa forma. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Que como es un proceso inverso de la derivada, nosotros vamos a aprendernos las propiedades de integrales que son casi contrarias a las de antiderivada. Por ejemplo, ¿qué hacía uno para derivar x a la 2? Botaba el 2, vea que lo multiplica, bota el 2, vas a multiplicar. Y si antes tenía x a la 2, ahora le restan 1, entonces les va a quedar x a la 1.
Por lo tanto, esa es la regla para derivar. Vamos a ver que para integrar es lo contrario. Si ustedes tienen la integral de 2x de x, uno lo que hace es lo siguiente. Si antes multiplicábamos por 2, ahora voy a tomar esto. Vean que era, botaban el 2 y le restaban 1. Ahora más bien no le voy a restar, sino le voy a sumar. Si tengo x a la 1, súmele 1 a x a la 1. Les va a quedar x a la 2. El 2 se mantiene por ser constante. Y este 2 que antes multiplicaban, ahora lo van a dividir y le suman la constante. Y 2 entre 2 se cancela, ¿y qué les va a quedar? X al cuadrado más una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la regla de esta función para derivada es lo contrario. Aquí multiplica y resta 1. Aquí suma 1 y en lugar de multiplicar divide por el resultado que me estaría quedando como el exponente. Ahora, yo les estoy explicando esto así a grandes rasgos, sin embargo, para poder integrar, al igual que para poder derivar, ocupamos reglas de integración, así como teníamos reglas de derivación. Por ahorita es como una introducción al tema. Ok, chicos, vean. Es por eso que aquí empezamos con el título de antiderivada. Se llama una función f una antiderivada, también se le llama primitiva de la función f si para todo x del dominio se cumple que si yo tomo esta función f y la derivo, me va a dar la función f de x, que es en este caso el integrando, que era como yo les decía a ustedes. Es decir, la antiderivada de f es la función que hay que derivar para obtener f. Es por ello que si f de x es una antiderivada de f de x, entonces se le suma una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, como yo les acabo de explicar. Entonces aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada? Por ejemplo, acá si yo vengo y yo tomo esta función y la derivo, ¿verdad que les va a quedar 3x a la 2 entre 3? El 3 con el 3 se cancela, ¿y qué les queda? X a la 2. Por lo tanto, esto es la antiderivada ¿de quién? De x a la 2. ¿Por qué? Porque si derivamos esta función les va a quedar x a la 2. ¿Lo ven? De igual manera, si yo tomo tangente, recuerden que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Por lo tanto, tangente de x es la antiderivada ¿de quién? De secante al cuadrado. Si yo integro secante al cuadrado, eso me tiene que dar ¿qué? Tangente de x. Y así con cada uno de ellos. Ven, por ejemplo, podemos tener aquí también la regla de la cadena. Si tengo el logaritmo natural de seno de x, es la antiderivada de coseno de x entre seno de x. Ya que si nosotros derivamos, a ver, ¿cuál era la derivada del logaritmo de x? Era 1 entre x, es decir, 1 entre seno. Por la derivada de seno, que es coseno, entonces va a quedar coseno de x arriba y sen de x abajo. Entonces ya con eso me va a dar los resultados de ¿quién? De la antiderivada. Por eso es que vamos a decir que el logaritmo natural de seno de x es la antiderivada de coseno de x entre x. Y así podemos aplicar la regla de forma general. Si yo tengo una función f de x, voy a decir que es la antiderivada de ¿quién? De f de x. Si nosotros podemos ver la derivada de f de x como ¿quién? Como f pequeña. ¿Lo ven? Que es f minúscula de x. Y aquí vienen una serie de situaciones que podemos contemplar. Por ejemplo, si yo tengo f de x que es la antiderivada, es una solución de una ecuación diferencial, de manera que la derivada de y respecto a x es f de x, entonces podemos despejar de y. ¿Quién es de y? Quitan el diferencial de x que está dividiendo, lo pasarían a multiplicar a este lado, entonces de y, ¿quién sería? F de x de x. Entonces, la operación que permite encontrar esas soluciones a esta ecuación se le llama el proceso de integración, y de aquí en adelante se le va a denotar con este símbolo. Siempre que vean esto, chicos, es que voy a integrar. Ya cuando integran, no hace falta que coloquen el signo porque ya lo han integrado. Solamente si está pendiente por integrar. Entonces, de aquí en adelante, si nosotros tenemos esto, podemos decir que la derivada de y se puede ver como la integral de f de x, que viene siendo f de x, donde este es el signo de integral, el f de x minúscula es el integrando, y el f de x mayúscula es la antiderivada, y también c es una constante de integración. Y a esto lo que nosotros le vamos a llamar la integral de la función f de x respecto a la variable x. Chicos, recuerden que el dx lo único que hace en la integral es especificar con respecto a qué variable se está integrando. ¿Verdad? Así, esta expresión nada más lo que hace, como les dije aquí, es identificar con respecto a x, que es la variable de integración.
Ok, no sé si tienen dudas hasta acá. Eso es muy teórico, ya vamos a aplicarlo un poquito más práctico para que vean cómo sería. Pero antes de aplicar la parte práctica, voy a mostrarles un poco las reglas de integración y hacemos unos cuantos ejemplos. ¿Está bien? Estas son reglas básicas de integración. Ok. Veámoslo al revés, chicos. Si yo tenía una constante, como en este caso, ¿cuál era la derivada de una constante? Es 0. 0. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, si es 0, ¿cuál es la integral de 0? Lo contrario. Sería una constante. ¿Está bien? Ahora veámoslo al revés. ¿Cuál era la derivada de x? 1. Por lo tanto, la integral de 1 es x porque es lo contrario, porque es la antiderivada. Entonces, las reglas se las pueden aprender así, pero también pueden utilizar la parte de intuición aplicando el proceso inverso de ¿quién? De la derivada. De igual manera, la integral de una constante respecto a x siempre es la constante por x. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la derivada de una constante por x? La derivada de x será 1 por k, como dice acá. Y le suman la constante. Y por último, chicos, esta es muy, muy importante. La regla 4 se la tienen que saber, ¿verdad? Como todas se las tienen que aprender, pero esta es fundamental. La integral de x a la n es la integral de x a la 1, x a la 2, x a la 3. ¿Cómo se integra x a la n? Vean, de ahora en adelante toman el exponente n y antes le restaban para derivar, ahora no, ahora le suman 1 al exponente. Entonces les va a quedar x a la n más 1 y van a dividir entre el n más 1 que les quedó como el exponente. Por ejemplo, si aquí es x a la 2, ¿cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sumarle 1 al exponente y lo dividen entre ese resultado. Claro, vean la regla. La restricción es que n tiene que ser diferente de ¿quién? De menos 1. Porque si es menos 1 ya aplica otra regla, que es esta. Vean esta, la regla 5. La integral de x a la menos 1. Recuerden que cuando tengo un exponente negativo, puedo tomar la expresión, que si está en el numerador, y la puedo bajar al denominador. Solamente que si era exponente negativo, ahora va a quedar de exponente positivo, ¿lo ven? Aquí era x a la menos 1. Si yo lo bajé, me va a quedar x a la 1, aquí. ¿Y cuál es la integral de 1 entre x? De x. Es logaritmo natural del valor absoluto de x. De aquí en adelante sí le vamos a agregar valor absoluto por una definición de integral. ¿Por qué, chicos? Porque ¿cuál era la derivada del logaritmo? 1 entre x. Y le suman a constante. Recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto la integral de e a la x es e a la x porque va a generar la misma función, ¿verdad? Luego, la integral de a la x es a la x entre el logaritmo natural de a más una constante. Y aquí vienen las identidades trigonométricas para integrales, ¿verdad? Perdón, las reglas trigonométricas para integrales. Ok, la integral de seno de ahora en adelante es menos coseno de x más una constante. Y la integral de coseno sería seno de x más una constante. Recuerden, chicos, que en las derivadas es al revés. ¿Cuál era la derivada de seno? Era coseno. Pero como ahora estamos al revés, vamos a aplicar los signos contrarios. La integral de seno va a ser menos coseno y la integral de coseno es seno de x. Y ahora no va a ser menos seno, ¿verdad? Porque esa era la derivada. De igual manera, la integral de secante al cuadrado es tangente de x más una constante y la integral de cosecante de x al cuadrado sería menos cotangente de x más una constante. Y esta que es muy importante y la vamos a ver más adelante, que es la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado. Siempre que aquí sea un 1 entre 1 más x al cuadrado, la integral es arcotangente de x más una constante. ¿Cuál x? Este x que está acá. Después lo vamos a aplicar. Ahora, estas reglas sí necesito que las tengan siempre a mano porque las vamos a aplicar muchísimo acá. Y aparte de esas reglas, chicos, que son reglas básicas de integración, son como las reglas de derivación normal, solamente que ahora para integral vamos a aplicar también la integral de operaciones. Por ejemplo, cuando tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tomar la integral de f más la integral de g y hacer integrales por separado y sumar los resultados. Lo mismo para la resta. La integral de una resta es la resta de las integrales.
Y luego está la integral de una constante k por una función f con respecto a x, ¿verdad? Si es una constante por una función, se mantiene la constante fuera de la integral y se calcula la integral de la función. Esto solo lo aplico siempre y cuando la constante esté multiplicando a la función. Repito, se saca la constante y se integra la función. Ahora, el resultado de la integral va a multiplicar a la constante, que sería el resultado final. ¿Está bien? Ok, empecemos viendo algunos ejemplos, chicos, un momento. Vamos a ver acá. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir acá. Aquí les coloqué 3 integrales sencillas para empezar de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si nosotros empezamos a aplicar las reglas de integración, la primera es una integral de una función x a la n, es decir, de una potencia. La integral de x a la 2, de acuerdo a la regla, es la integral de x a la n. ¿Qué dice la regla? Si tienen la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 y le suman a una constante. Eso quiere decir que si aquí es x a la 2, ¿cuál es el resultado de la integral? A x a la 2, al 2 le sumo 1. Entonces les va a quedar x a la 3 y lo divido entre 3 y le sumo la constante. Ven que antes era al revés, antes botaban y multiplicaban y en este caso restaban. Pero ahora no, ahora es al exponente le suman 1 y dividen entre ese resultado. Y observen una cosa, ya cuando calculo la integral no hace falta volver a colocar el resultado o el signo de integración. Ahora vean en este caso, aquí tengo la integral de la raíz cúbica de x. Aquí tengo la integral de raíz cúbica de x. Antes de integrarla, lo que hacemos es pasarla de raíz a potencia. Recuerden como en las derivadas, exactamente lo mismo. La integral de la raíz cúbica de x sería la integral de x a la 1/3. No la he integrado, lo único que hice fue convertir. Y ahora sí, vemos la regla. Esta es la regla de x a la n. ¿Qué dice la regla? Tome el n y súmele 1. Entonces les va a quedar 1/3 más 1, 4/3. Y este resultado lo van a dividir entre 4/3 y le suman una constante. Ahora, chicos, resulta que esto hay que simplificarlo un poco. Resulta que debajo de la x, ustedes ven que la x está acá. X a la 4/3, debajo de la x hay un 1. Para verlo mejor, uno lo que hace es la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios, para dar el resultado simplificado. Y entonces me estaría quedando x a la 4/3 por 3, 3x a la 4/3. Y 1 por 4, 4 y le suman una constante. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Vean, y eso solamente lo van a aplicar cuando tengan un exponente fraccionario. Si yo tengo un exponente fraccionario como este, la integral es, súmele 1 a este exponente, nos va a dar 4/3, y lo dividen entre ese resultado. Pero para no aplicar extremos y medios hay un truquillo que dice que si aquí da 4/3, le doy vuelta y lo voy a multiplicar, ya no lo divido, sino que lo multiplico ¿por quién? Por 3/4. Y ya ese sería el resultado de la integral, es decir, pasarían de este paso al último sin hacer extremos y medios, solamente cuando la integral, perdón, cuando el exponente de la función sea fraccionario. Repito, a 1/3 le suman 1, 4/3. Les va a quedar x a la 4/3. Y si aquí queda 4/3, multiplico por 3/4 y le suman a constante. Solo cuando sea fraccionario. Si es normal, aplica normal la división, ¿verdad? Ok, resulta, chicos, que ahora este caso tiene algo muy particular. Aquí tengo la integral de x más 3 al cuadrado, ¿verdad? Si tengo esta integral, uno no puede venir a integrar de forma directa porque si ustedes ven, chicos, aquí hay cadena. Hay una potencia y dentro de la potencia hay una función. Lo que tienen que hacer antes de integrar es resolver lo que esté aquí adentro siempre y cuando haya una fórmula notable que se pueda aplicar. Por ejemplo, esto es la fórmula a más b al cuadrado. ¿Cuál es esa fórmula notable? Que sería el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado de x. Esta es la función que salió de esta fórmula notable. Y ahora observen que me estaría quedando la integral de varios términos. Recuerden que la integral de una suma se puede ver como la suma de las integrales, es decir, la integral de x al cuadrado de x, más la integral de 6x de x, más la integral de 9 de x. Y lo que hacemos es integrar cada uno de estos términos. Chicos, esta separación
de la integral de una suma o de una resta solo se puede aplicar cuando hay suma o resta. No pueden hacer la separación cuando hay multiplicación o división. ¿Verdad? Eso todavía no es permitido. Ok, empezamos a integrar. ¿Cuál es la integral de x a la 2? Habíamos dicho que es x a la 3 entre 3, porque le sumo 1 al exponente y lo divido entre ese resultado. Más la integral de una constante por una función, sale la constante y se integra la función. ¿Cuál es la integral de x respecto a x? Si es x a la 1, le suman 1 al exponente y lo dividen entre ese resultado. Y por último, la integral de una constante respecto a x es la constante por x y le suman la constante al final. ¿Por qué? Porque ya integré, ya cuando terminan la integración suman una constante que es parte del resultado final. Si no le suman el resultado, chicos, le bajaríamos un punto al resultado final, porque siempre es parte de. Ahora, ¿qué nos quedaría esto? X a la 3 entre 3, 6, y aquí hay un medio, 6 por un medio es 3x al cuadrado, más 9x más una constante. Y ya ese es el resultado de la integral final. Es importante aquí, entonces, que si van a colocar o van a separar las integrales de cada término, sería la integral de cada uno respecto a x. Si no colocan el de x, no estarían especificando con respecto a qué variable estamos integrando. Y ahora sí, empezamos a aplicar las reglas. ¿Cuál es la integral de x a la n? Por ejemplo, la de x a la 2 es a 2, súmele 1, le va a quedar x a la 3 y lo divide entre ese resultado. La integral de una constante por una función, en este caso, se mantiene la constante y se integra la función. ¿Y cuál es la integral de x a la 1? A 1 le suma 1, 2. Sería 6x a la 2 entre 2. Más la integral de una constante respecto a x es la constante por x. Y ya cuando integra todas las funciones, le suma la constante final. Por lo tanto, la integral final sería la suma de todos los resultados más la constante. Claro que si estos resultados se pueden simplificar, usted resuelve las multiplicaciones y los simplifica. Aquí el primero queda igual. Aquí multiplico 6 por un medio, es 3x a la 2 y 9x se mantiene más la constante. Gracias, profe. Rueda, ¿ve? ¿Podría explicarla de nuevo? ¿Esta? Sí. Okay. En este caso, vea, siempre que usted tenga la integral de cualquier raíz, usted la pasa de raíz a potencia, como la derivada. Entonces le va a quedar x a la 1/3. Como es la integral de x a la n, es la misma regla que esta, solamente que aquí el n no es número entero como este, sino que es un número fraccionario. Entonces, siempre que usted tenga x a la n, donde n es una fracción, se aplica igual. Se le suma 1 a 1/3, porque es la regla de x a la n. A n súmele 1, 1/3 más 1 es 4/3. Y a este resultado lo divide entre 4/3, porque vean que es dividir entre el resultado. Pero como abajo me quedó una fracción, hay que hacer extremos y medio. Recuerden que debajo de x hay un 1. X entre 1 y abajo el 4/3, luego multiplican extremos y medios. X por 3, 3x a la 4/3. Y 1 por 4, 4. Es decir, si ustedes quisieran, omiten este paso y pasan de aquí a acá. ¿Cómo lo hacen? Igual, la misma regla. Le suman 1 al exponente para que les quede x a la 4/3. Y si aquí queda x a la 4/3, le dan vuelta y eso les va a quedar, ¿qué? 3/4. ¿Lo ven? Para que se eviten hacer extremos y medios. Y no pasa nada. Va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, si quieren hacerlo con todos los pasos, tampoco hay ningún problema. Yo como que les doy es como el dato para que lo puedan hacer de forma directa. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo la integral. Arriba tengo un polinomio conformado por varias funciones y aquí abajo un 5. Ok, chicos, vean, hay un detalle. Si ustedes ven esta función y le coloco paréntesis acá, ¿qué hay aquí de adelante? Si no hay nada es porque hay un 1. Eso quiere decir que aquí hay una constante multiplicando a toda la función de arriba. Tienen que tener mucho ojo para identificar eso, chicos. Si entonces aquí tengo solo una constante abajo, es porque aquí hay un 1, entonces hay una constante que sería 1/5. Es como si ustedes tuvieran la integral de 1/5 por seno de x más 4 a la x menos x a la 4 de x. Esa es otra forma de ver esta integral y es exactamente igual, es equivalente.
Ahora empezamos a aplicar las propiedades. Recordemos que hay una propiedad que dice que la integral de una constante por una función sale la constante y se integra la función. Y observen que en esta función tengo tres funciones diferentes unidas por suma y resta. Entonces pueden hacer la integral de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Un quinto, abro paréntesis porque un quinto multiplica toda la integral. Y voy a hacer la integral de seno de x más la integral de 4 a la x de x menos la integral de x a la 4 de x de x. Y observen que lo que hice fue nada más separar la integral para cada una de las funciones que tengo arriba. Eso sí, siempre y cuando arriba se estén uniendo por suma y resta. Solamente aplica para la integral de una suma o para la integral de una resta. Recuerden que la constante se mantiene. Ok, conservo el 1/5 y empiezo a integrar. Como ya cada una de ellas se pueden hacer de forma directa, empezamos a repasar las reglas. Resulta que yo les había dicho a ustedes que tenemos la regla para la integral de ¿quién? De seno de x. Entonces podemos devolvernos acá. ¿Cuál es la integral o la regla para integral de seno de x? Es menos coseno de x. Entonces podemos venir a reemplazar. La integral de seno de x es menos coseno de x. Más. ¿Cuál es la integral de 4 a la x? Chicos, vean. 4 a la x es diferente a x a la 4. Esta se llama una función exponencial porque x está como exponente. Y esta es una función potencia porque aquí en este caso x es la base y el 4 es el exponente. Potencia y aquí tengo una exponencial. Ok, esta es la regla de a a la x. ¿Por qué? Porque a es cualquier base, cualquier número. Ahora, ¿cuál es la integral de a a la x? Venimos a repasarla acá. La integral de a a la x es a a la x entre el logaritmo natural de a, donde a es la base. Ahora, si llevamos esta regla y la aplicamos acá, ¿qué sería entonces? A a la x entre el logaritmo natural de a menos. Y esta es la integral sencilla. ¿Cuál es la integral de x a la 4? A 4 es la integral de x a la n. A n súmele en 1. Si era la 4, ahora nos va a quedar x a la 5 entre 5, cierran y suman la constante. Ahora, vean que 1/5 quedó multiplicando. Es opcional que ustedes multipliquen, porque por ejemplo, ustedes pueden multiplicar 1/5 por coseno, 1/5 por este resultado y 1/5 por este. Pero como me lo piden simplificado, a la hora de simplificar no hace falta multiplicar, porque más bien lo estaríamos amplificando. Entonces ahí quedaría el resultado de esa integral. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo sabemos que es 1/5? Que usted puso un 1 afuera del paréntesis. Siempre y cuando... En el, Aquí. arriba. Aquí. Ajá. Vea, cuando usted tenga toda la función dividida entre una constante, esa constante se puede tomar como si fuera un factor común. Es como, recuerde que cuando hay un 5 debajo de todo es porque el 5 le pertenece a todas las funciones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, bueno, si está dividiendo a todo, el 1 está multiplicando a todo. Entonces, en realidad, ¿qué está multiplicando a toda la función? El 1/5. Solamente si divide a todo, lo puede sacar como una constante. Si, por ejemplo, usted tuviera esto así, ¿verdad? Que ya no divide a todo, ahí sí no lo puede tomar como una constante de toda la función porque ya no estaría dividiendo a quién, al x a la 4. Tiene que tener... Ok, gracias. Esta, a diferencia de la integral anterior, es porque esta es una función sola, el 3 solo le pertenece a la segunda función. Ven que ya no es una constante de toda la función. Y esta es una raíz séptima de x a la 2, por lo tanto se puede pasar de raíz a potencia. Entonces, vean, lo primero que hago es lo siguiente. Ustedes pueden verlo como que tengo acá tres funciones, con resta y suma. Lo pueden ver como la integral de cada una de estas funciones. La integral de a la x de x menos la integral de x a la 3 entre 3 de x más la integral, y esta la paso de una vez, de raíz a potencia. Entonces, si es raíz séptima de x a la 2, es lo mismo que x a la ¿qué? A la 2 séptimos de x.
Observen que lo único que hice fue nada más convertir esta de raíz a potencia y separé la integral para cada uno de esos términos. Ahora podemos empezar a integrar. ¿Cuál es la integral de e a la x? Recuerden que la derivada de e a la x es la misma, por lo tanto la integral también es e a la x. Menos. Ok, observen ahora, chicos, que aquí yo tengo un tercio multiplicando la función. Eso quiere decir que hay un tercio, es una constante. Entonces, ¿qué se hace con la constante? Se saca la constante de la integral y se integra la función. ¿Y cuál es la integral de x a la 3? A 3 le sumo 1, 4, y lo divido entre 4. Es lo mismo que yo tenga la integral de una constante por una función, se mantiene la constante y se integra la función. Más la integral de x a la 2 séptimos es 2 séptimos más 1. Eso les va a quedar 9 séptimos. Y recuerden que había que dividir entre 9 séptimos, pero para no hacer esa división tan grande, ¿qué era lo que hacíamos? Si aquí quedaba 9 séptimos, le dábamos vuelta y lo vamos a colocar como 7 novenos más una constante. Ahora, al final pueden resolver las multiplicaciones que quedaron pendientes. Por ejemplo, e a la x se mantiene. 1 por x a la 4 es x a la 4. Y 3 por 4, 12. Recuerden que aquí se multiplica en línea recta por ser una multiplicación de fracciones. Más 7 novenos. Y si ustedes gustan, chicos, esto lo pasan de raíz, perdón, de potencia a raíz, o lo pueden dejar así, no hay ningún problema. Solamente que podemos tener respuestas de mediación virtual que sí las convierten, entonces pueden estar atentos a esos cambios. ¿Verdad? Yo se lo estoy diciendo acá, para efectos de examen de desarrollo no hace falta que me hagan esos cambios de potencia a raíz y todo, porque es un desarrollo un poco más grande. Pero si fuera para selección única, sí hay que hacerlo. Por ejemplo, acá, si era x a la 9 séptimos, es lo mismo que la raíz séptima de x a la 9 más una constante. Y ahora, si ellos quisieran colocar preguntas un poquillo más complejas, pueden incluso simplificar un poco más la raíz. ¿Cómo lo haríamos? Vean que aquí es x a la 9. A ver, este x a la 9 tiene posibilidad de salir porque es la raíz séptima. Es como que yo haga un grupo de 7 y un grupo de 2, porque x a la 7 por x a la 2 es x a la 9. Entonces, ¿quién saldría? El de 7, y adentro quedaría la raíz séptima de ¿quién? De x a la 2 más una constante. Y ya ahí quedaría totalmente simplificado. Ok, aclaro, esto lo haríamos siempre y cuando el resultado venga totalmente simplificado. Esto. ¿Verdad? Si fuera para efectos de examen, con solo que lo dejen hasta acá, es más que suficiente, incluso aquí. Bueno, aquí porque tienen que multiplicar. Pero no haría falta que pasen de potencia a raíz. ¿Verdad? Eso sí lo harían más que todo si viene selección única, donde ustedes dicen, pero no viene la respuesta, en el fondo sí viene, pero tienen que arreglarla un poquito más. No sé si tienen dudas con esta.